Saludos cordiales a todos, espero que estén muy bien, cuidándose en casa. Hoy vamos a hablar un punto muy importante, un tema de ley, por supuesto, que se llama narrativa ecuatoriana de la década del 60 hasta 1980. Es necesario saber y conocer cuando proponemos algún proceso. Antes de leer el contenido, nos preguntamos, ¿qué escribían en ese entonces? ¿Qué promulgaban o qué técnica era la más adecuada? Entonces vamos a definir un poco, a extraer este acontecimiento que se llama nada, pero ha cambiado un poco la narrativa del 30. Acuérdense que habíamos visto que la generación del 30 en donde narraba denuncia social, un poco cambió este procedimiento por diferentes situaciones. Vamos a ver. Analizamos. Se trata de un documento en el que la producción literaria se caracteriza por una amplia y diversa variación de temas. Significa que no solamente ya era denuncia social, sino que los narradores de esta época empezaron a procesar información de temas políticos, religiosos, sociales, culturales, entre otros. Por otro lado, los nuevos escritores conviven con otros que, perteneciendo a generaciones anteriores, no solo las del 30, sino inclusive hasta más antes, siguen escribiendo bajo el impacto de nuevas tradiciones, en la actualización de las técnicas narrativas. Así, por ejemplo, los supervivientes de la generación del 30 decantan hacia finales de los 60, de los que se sentencia en la época histórica, la llamada nueva narrativa, así se le conoce este proceso, aquella que responde al modernizador y experimental debut latinoamericano que sobrevive, supone, con la literatura de transición. Bien, entonces continuamos verificando este proceso y decimos que muchos de ellos, vamos a ver aquí en el ensayo, se abre con una reflexión sobre la década del 60 en cuanto a dos grandes tendencias, del cuento y la novela. Sin embargo, se define que los cuentos son totales y se proyecta a un tipo de cuento encaminado hacia la era del futuro. Y la novela se practica, pero la novela corta, ya que en diferentes aconteceres se define que la novela larga es tendenciosa y poco escuchado por los lectores. Destaca el aporte de Andrade Heyman, Walter Bellotti, Alfonso Cuesta y Cuesta, Alcino Romero y los primeros libros de Miguel Donoso y Luque. Estos últimos definen en el medio social. Podemos decir que el estudio de la novelística del 60 destaca los textos más representativos alrededor de los siguientes ejes. Nosotros podemos definir de la cual los ejes temáticos son la perspectiva mágico, maravillosa, el mito y la cultura popular, el impacto de lo político y lo social en la conciencia de los personajes, la novela de la temática indigenista que había pasado del 30 y mundos campesinos. Ahora, es necesario ver, cuando hablamos de perspectiva mágica, quiere decir
el sentir del futuro, de lo que todavía no tenemos presente, de lo que posiblemente vendrá luego. Y lo maravilloso es a través, se vuelve un poco a definir de la expectativa de los dioses. Acuérdense, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. El núcleo temático que organizan el análisis de las novelas de los 80 son los siguientes: vivencia tribal y cova, la ciudad, cultura popular, erotismo y política. Aquí ya se define un poco también a la mujer y la familia, porque al entrar en el espacio social, la mujer tuvo un espacio en donde representa y define a través de sus actividades y sus accionarios en todo campo, político, económico, social y cultural. Esto es tomado de una investigación de la doctora Ortega Alicia. Ahora, desde una perspectiva ideológica, política y estética bastante relacionada con el socialismo que estuvo en el trasfondo del realismo social de las décadas del 30 y 40. Se hace necesario recordar que durante los años 60, entre el grupo de intelectuales jóvenes de la tendencia renovadora, se hace muy evidente el triunfo de la Revolución Cubana, por ejemplo, que se dio en 1959, y efervescencia de los movimientos de liberación social. En este campo debemos recordar que la Revolución de Cuba es en el plano social, es decir, dejamos un poco al lado el capitalismo en donde anunciaba que el dinero, el poder estaba como primicia, mientras que el socialismo define que el hombre, el ser humano, está sobre todo poder político y económico. En relación directa con las novelas antes mencionadas está también la recuperación por la historia del Ecuador. Entonces, después de los 70 y 80, se define ya la preocupación en la parte económica, social, política de nuestro país. Aspectos que constituyen el trasfondo de la obra, por ejemplo, Linares, que se dio en 1975 de Iván Egues, en 1944, en la cual, a través de la creación de un personaje mítico que se denomina Jimmy Jorge Chica, eh, definiéndose en 1995 hacia la era de los intereses de la crítica, además de la cultura, de los elementos experimentales de la narrativa. Este proceso narrativo define propiamente ya los aconteceres de la República del Ecuador. Habíamos dicho que en la novela o en las décadas de los 60 y 80, inclusive hasta el 90, se insiste en la recuperación del pasado histórico del Ecuador y los problemas sociales del presente, como preocupación de la novela, conforme lo ponen en evidencia. Hablamos Bolívar 1983, Diario de un idólatra 1991, Que te perdone el viento 1993 y El oscuro final del porvenir en el año 2000. De Eliezer Cárdenas Espinosa, 1940. Pájaro de la memoria, 1985. Y El poder del gran señor, asimismo en el mismo año. Y Sonata para sordos, 1999, de Iván Egues. Tambores para una canción perdida, 1986, de Jorge Velasco Mackenzie. Aquí importantísimos representantes de la narrativa de la década de los 60 hasta los 80, no solamente fue Iván Egues, sino
estos dos representantes que podríamos definir, Eliezer Cárdenas, ¿no es cierto?, Iván Ewes, Jorge Mackenzie, entre otros que aparecen como precursores ya del campo social, del campo en donde el hombre tiene que ser la frecuencia del poder vivir. Esta parte es una breve investigación sobre lo que pasa con la narrativa de estos años, de estas décadas. Y por eso espero que les vaya a servir de nada. Nos veremos en un momento.